Estamos en Hebreos capítulo 4, en el nombre de Jesucristo. Muy conocido este texto, ¿verdad? Y que a veces pues no lo utilizamos propiamente. Digan conmigo en voz alta: la espada que más corta. La espada que más corta. Dice el verso 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Abro en esta mañana este discurso compartiendo con ustedes una historia muy interesante del muy conocido inventor Benjamin Franklin. Este hombre fue enviado como embajador a Francia. En ese entonces Francia se hallaba paralizada por el veneno del ateísmo. Ustedes saben qué es el veneno del ateísmo, ¿verdad? Los que dicen que no existe Dios, los que no creen que Dios es existente. Y el señor Benjamin Franklin fue invitado a unirse a una sociedad atea de hombres literatos para el exterminio de la Biblia, para hacer a un lado la Biblia. Y él se unió. Pronto le llegó su turno de leer una producción literaria ante la sociedad de ateos, y Benjamin Franklin tradujo al francés y leyó de su propia escritura a mano la historia de amor de Ruth y de Boaz. Y cuando el señor Franklin terminó y todavía se le aplaudía, el presidente de la asociación le dijo: doctor Franklin, esa es la más grande historia de amor jamás escrita en cualquier idioma. Y de nuevo los miembros presentes le aplaudieron. Y el presidente agregó: doctor Franklin, esta sociedad le pide a usted el derecho de publicar su historia de amor y de darle la mayor circulación posible. Y le preguntó: ¿podemos publicar su historia de amor? El señor Franklin le contestó, le respondió: lo siento, no les puedo dar el derecho de publicar mi historia de amor. Y el presidente le preguntó: ¿por qué no podemos publicar su historia de amor? Y él contestó: porque ya ha sido publicada. Entonces le pregunta el presidente: ¿podemos saber dónde fue publicada? El señor Franklin se levantó y sacó de su bolsillo un libro, lo puso en la mesa y dijo: está publicado en esta santa Biblia que ustedes quieren destruir. Y esa declaración fue un golpe maestro que rompió la columna vertebral de la sociedad de ateos y le dio a Francia otra oportunidad en el mundo. Y la Biblia, porque lo cierto es que la Biblia es indestructible. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva, y está viva porque Dios vive. Dios no está muerto. Aleluya. La Biblia, o sea, la palabra de Dios, siempre es poderosa para derribar todas estas fortalezas. Y el Espíritu Santo, que es la fuente de su inspiración, hace posible que ella sea la espada más cortante para penetrar en la mente de los más escépticos. Decir que la Biblia es la espada del Espíritu, de acuerdo a Efesios 6:7, así lo interpreta Pablo el apóstol. La espada del Espíritu es de asegurarnos que ella es invencible y eficaz. Para todo lo que se usa es eficaz. Nada le falla, a nada le erra. Hay consejo para todo.
para cualquier circunstancia, para cualquier situación, para cualquier pregunta que no se puede contestar filosóficamente, la Biblia tiene la respuesta para ello, en tiempo y fuera de tiempo. No hay otra espada que corte mejor que ella. Miren conmigo, no hay otra espada que corte mejor que la palabra de Dios. Ahora, con esto en mente, nos proponemos a ver otro de los grandes textos en la Biblia con estas verdades sobresalientes. Nos revela sus inagotables cualidades. Es un libro de cualidad. Cualquier otro libro que, por grande y por famoso, por fuerte que haya sido su autor, su escritor, lo más probable es que para estas fechas esos autores están muertos. Y queda vibrante el libro, lo podemos leer, pero esos libros no cambian, no transforman, no llegan a lo más íntimo, se quedan en nuestra mente. Pero la palabra de Dios tiene la habilidad de entrar, alcanza lo que otros libros no pueden alcanzar. Esta alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos. Lo sientes en tus huesos, lo sientes en tus ligamentos, aleluya, y discierne los pensamientos, cualquier pensamiento vagabundo que ande por ahí. La palabra de Dios, cualquier pensamiento que para usted sea confuso, la palabra de Dios te lo revela, lo discierne, si es bueno o si es malo. Y si por ahí anda acomodada una mala intención, escuchen esto: Dios no castiga el pecado, Dios castiga la intención porque lo hiciste. Vuelvo a repetir eso: Dios no castiga el pecado, Dios castiga la intención con que la hiciste. Porque el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno. Y usted tuvo esa mala inclinación. Sabías que antes de tocarlo, antes de hacerlo, antes de darle seguimiento, estaba mal, pero de todas maneras lo hiciste. Esa es la intención. Coqueteaste con el pecado, vacilaste con el pensamiento y le diste seguimiento, le diste vida a lo que no tenía vida. Y la palabra de Dios tiene vida en sí misma. La Biblia no es letra muerta ni tampoco ha pasado de moda. Aleluya. Vuelvo a repetirlo para que me escuche el infierno. La palabra no es letra muerta ni tampoco ha pasado de moda. Aleluya. Y a través de la historia hemos sabido que sus más grandes enemigos le han tratado de enterrarla, de quemarla, de ridiculizarla, de destruirla, pero ella permanece incolume. Como palabra viva siempre estará vigente y actualizada. Aleluya. No se queda atrás. Y muchos libros vienen y van, pero la palabra de Dios, mientras más avanza el tiempo, más viva se hace. Aleluya, gloria a Dios. Creo que el autor de ese libro merece un aplauso de gracias en este día. El profeta Isaías declaró en cierta ocasión que todo se marchita. La vida es como la flor del campo que crece en la mañana, en la tarde es cortada y se seca, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Porque es que la Biblia es una palabra viva. Observemos la creación en el Génesis capítulo 1. Se nos informa que al principio todo era un caos, era un desorden. Se nos informa que al principio todo estaba desordenado, la tierra estaba desordenada y vacía. Pero de inmediato comenzamos a ver la frase: y dijo Dios. Digan conmigo: y dijo Dios. ¿No sabrá que Dios ha dicho algo grande sobre tu vida, sobre mi vida?
No importa lo que diga el presidente, lo que diga la asociación, lo que diga el trabajo, el trabajador. It doesn't matter que tanto te alaben, que tanto reconocimiento. Lo que importa es que diga Él de mí. ¿Qué palabra ha dado Dios acerca de mi vida? Y vemos que así principia. Y dijo Dios, y a partir de ese momento comenzó la vida. ¿Qué sucedió entonces? Pues que como resultado de esta palabra dicha, hubo vida en el agua, en el aire, en toda la creación, vida sobre la tierra. Acuérdense que estaba desordenada y vacía. Y si bien es cierto que éramos tierra desordenada y vacía, la palabra obró el milagro de dar vida a lo que estaba muerto. Y este es lo que sucede en cada corazón. Cuando esa palabra nos habla y toca, comienza la vida en nosotros. ¿Qué tantos han recibido vida por causa de la palabra? ¿Por qué creen que estamos en este día, una vez más, necesitamos que la palabra nos toque y que nuestra vida tome otro paso y nos lleve al propósito que Dios nos llamó para que viviésemos en Él? Y antes de conocer a Cristo vivíamos muertos, dice Pablo, en delitos y pecados. Estábamos alineados y posicionados en cosas que estábamos proclamando nuestra misma muerte, nuestra misma sentencia de muerte sobre nosotros. Y la palabra viva nos dio vida. ¿Qué requiere para que usted y yo tengamos vida? Pues algo que tenga vida más que la de nosotros. Por eso cuando el diablo escucha estas palabras, la presencia de Jesucristo, el Señor aquí en la tierra, que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. No nomás vino a darnos vida, sino que nuestra vida disfrute la abundancia de sus propósitos. Y por la eficacia de su obra, en el campo de la medicina no siempre lo que se aplica llega a ser eficaz a una enfermedad. Yo sé que ustedes lo saben, yo lo sé. No porque al doctor se le antojó, ¿verdad? No porque aquel le trabajó, ¿verdad? Cierta medicina me va a trabajar a mí, a veces hasta nos mata. De hecho, hay tratamientos donde el remedio es peor que la enfermedad. Como dice, ¿verdad? El dicho croyo por ahí, el hombre se debate entre la perfección y la imperfección de sus inventos. Y muchas de las cosas que disfrutamos hoy pasaron por el proceso de la eficacia. Vuelvo a repetir, muchas de las cosas que disfrutamos hoy pasaron por el proceso de la eficacia, trial by error. Hasta que trabajó, le hicieron la lucha, se quebró, se desmoronó, volvieron, no sé qué tantas ratas han matado para que la medicina que hoy usted y yo tomamos nos haga resultado. Pobres ratas. Y la medicina nos ve como la rata mayor. That's right. Y se nos dice que el inventor de los bombillos eléctricos, estos son los bombillos para la generación de la Pepsi Generation que está aquí. They're not calling English bombillos. They're light bulbs. Okay. Dice la historia que tuvo que hacer más de 1000 experimentos hasta que logró que se quedara prendido uno de ellos. 1000 experiments. 10,000. Thank you. 10,000 experimentos para que se quedara un bombillo prendido. Y hay solo una cosa que ha sido eficaz desde el principio: la palabra de Dios. Y pregunto a ustedes en esta mañana, ¿podría la palabra de Dios hacer algo que requiera de pruebas y pruebas y más pruebas? ¿Cuántas veces tuvo que entrar el Señor para que su palabra fuera eficaz? La primera vez. Ella es eficaz en una sola aplicación. Ella es capaz de sanar, de restaurar, de transformar a una persona al momento cuando sale de la boca de Dios. Aleluya. Dios da la orden y es efectuada en el momento.
Y así lo entiendo, lo entendió el centurión cuando vino a Jesús suplicándole para que su siervo sanara. Jesús quiso ir a su casa y tocar al enfermo, pero el centurión le detuvo y le dijo: solamente di la palabra, y aquí en este momento, aunque ella esté lejos, será hecho. Escuchaba lo que daba testimonio nuestra hermana Katy, aquí el miércoles nos compartió sobre esta niña. Se dio la palabra y fue hecho el milagro. Eso se llama creer en la eficacia de la palabra de Dios. Si en esta mañana alguien vino con poca fe, en este día usted tiene que regresar a casa creyendo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya. Y si un soldado romano creyó en su eficacia, nosotros podemos creer también. Vemos la parte que, ¿por qué es cortante? La espada al cual se refiere el apóstol corta por los dos lados. Corta cuando entra y cuando sale. Ella simplemente es filosa y corta para vida y para muerte. Ella corta la conciencia cuando está adormecida o culpable por el pecado. Esto quiere decir que toda la Biblia tiene esta cualidad, toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y donde quiere que se ponga y se use, corta. Semejante cualidad nos hace ver cuánta, hermanos, responsabilidad hay en manejarla. Lo que está en tus manos, y a veces nos da flojera abrirla y tomar por lo menos un versículo para que alimente nuestro espíritu, para que nos dé la energía, nos dé el ánimo, nos dé el valor y rectifique nuestra conciencia para ese día. A veces no lo hacemos. Al obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, dice Pablo, que traza bien la palabra de verdad, explica bien la palabra de verdad. Cuando la Biblia, como la espada que más corta, es expuesta. En esta mañana hemos desenvainado la palabra de Dios. Hay momentos, hay circunstancias cuando usted está en una situación con su familia o con sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Todo ahí andan dialogando y se suelta un argumento y usted trae la espada ahí. Y llega el momento cuando nomás se oye. Y cuando se desenvaina la palabra de Dios, es tiempo de cortar buchis de demonios, de Satanás, de todo lo que está presente en el ambiente. Es cortante cuando la Biblia, como la espada que más corta, es expuesta. Ella hace cortes tan precisos y tan exactos que expone al pecado en su real condición, y los que tratan de levantarse contra ella no pueden, porque en ese momento dijo el Señor: yo daré sabiduría en sus labios a las cuales no podrán resistir los que se oponen contra ustedes. Le buscan y se quedan perplejos. Está tan fuerte el Espíritu de Dios en tus labios, la palabra de Dios. Por eso es muy importante que usted y yo nos metamos a la lectura a diario. Así como usted come y duerme y hace todo lo demás, veas la palabra de Dios como una de las necesidades más grandes e importantes en su vida diaria. En el momento que dice, quiero llevarlos para que ustedes vean que no son ocurrencias del pastor López. Capítulo 21 de Lucas, el Evangelio según Lucas. Dice el verso 14: poner pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán. Una vez más, si no les cayó bien, porque yo os daré, dice el Señor, boca y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán. Ok. La Biblia dice que Él da gracia a los humildes, que no tenemos que ser personas muy hablantinas, pero sí es importante que usted y yo estemos metidos en la lectura de la palabra de Dios, si es posible a diario. Y les voy a explicar por qué razón. Yo sé que usted se ha visto en esa situación que usted quiere defender, usted quiere
argumentar un punto, quiere convencer, quiere compartir, que se le olvida, pues ¿dónde está escrito? Pues a ver, le voy a hablar al pastor, o mejor le dice a su audiencia, mejor vayan a la iglesia y el pastor les va a explicar. Aquí pronto se les ha acabado las palabras. Come on, sean sinceros. Se nos borra. Si a tape llega, se nos borra. ¿Qué está pasando ahí? Yo quiero preguntarles, ¿está en mí el Espíritu de Dios? Sí. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Usted o el Espíritu Santo? Nosotros somos culpables por esta razón. En el nivel que usted informe su espíritu y meta su mente a su espíritu la palabra de Dios, ese es en el nivel que el Espíritu de Dios le va a dar que usted responda. Hello. Si usted solamente tiene el Salmo 23, es todo lo que va a contestar. Y si se está disputando acerca de un tema del nombre, usted va a decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará, esto es lo que le va a salir de sus labios. O el famoso de todos, en paz me acostaré, así mismo dormiré. Y el más corto viene el texto de la Biblia, y Jesús lloró. Y mientras esté disputando contra usted un trinitario, usted le va a contestar, y Jesús lloró. Porque no hay una biblioteca, una enciclopedia de información, de sabiduría en usted, no por culpa del Espíritu Santo, sino porque usted y yo fuimos haraganes, fuimos un poco flojos de no abrir la palabra de Dios e informarnos lo suficiente, porque la palabra de Dios es en nosotros sabiduría. Y les puedo comprobar, si usted lee Proverbios capítulo 4, el primer consejo que Salomón nos da a nosotros, quien él mismo recibe de su padre David: ante todas tus posesiones adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá a ti. Pues, ¿de qué manera adquirimos sabiduría? No la venden en el Walmart. No la venden en el Facebook. Oh my God, did I say that? You can Google it. Wisdom. Hagan Google. Métanla en Google y pues sí le va a dar información de sabiduría, pero usted no la va a adquirir. Usted se va a informar. Pero la sabiduría viene de lo alto. Viene y se forma ese ser invisible en ti y en mí, al punto de que cuando se oponen a nosotros, todo inconverso, todo incrédulo, está tan fuerte en usted y en mí la sabiduría, porque usted y yo no nos hemos entretenido, no hemos pasado el tiempo, ¿verdad?, nomás jugando a la iglesia. No, nos hemos metido de lleno. Somos cristianos e hijos de Dios de corazón. Estamos en serio con la palabra de Dios, y cuando hablamos palabra de verdad. Es más cortante y más penetrante que toda espada de dos filos, y no tenemos que ofender para hacer cruzar nuestro punto. Simplemente de hablar la palabra de Dios se encarga de cortar y de hacer un lado todo espíritu malvado, todo espíritu de orgullo, de soberbia, todo espíritu contencioso. Aleluya. Y el hombre podrá ridiculizar la palabra, mofarse de ella, quemarla, tratar de destruirla, pero al final ella no dejará de cumplir su misión: cortar todo lo que está mal en el hombre. Ese es el propósito de la palabra de Dios. I've got a lot of feedback over here, brother, a lot of reverb. No hay un matador más grande del pecado que la palabra de Dios. Nuestro mayor interés debiera ser el conocer más y más de ella, de su filo, para que mate en nosotros esa vida de pecado que muchas veces está vivificado en nosotros. ¿Por qué está tan activo el pecado en la vida de muchas personas? Es porque pues le han dado más lugar al pecado que a lo vivo, a lo que es la vida en Cristo.
y que nos expongamos más a ella cual cuchillo que se levanta para el sacrificio, y ella haga todos los cortes hasta que revele una vida santa en nosotros. Dios quiere cortar con la soberbia, con el orgullo, con la jactancia, con el chisme, con el mitote, con el prejuicio, con todo lo que no es de Dios. Lo quiere cortar. Y a veces por eso el Señor mueve al exponente para hablar tajantemente, ¿verdad? La palabra de Dios dice a través de Salomón, dijo que las palabras del predicador son como clavos hincados. Porque cuando un clavo hincado entra así, cuando no entra así, duele más, cuando entra así de lado. Y la espada que más corta penetra hasta la parte más profunda de la vida. No hay secreto que puedas ocultar. La palabra de Dios va a encontrar el lugar donde esté ese secreto y lo va a penetrar, lo va a cortar. ¿Cuánto alabamos al Señor por eso? En todo este texto hay algo sumamente interesante cuando vemos las dimensiones y la profundidad de la penetración de la palabra divina. Por ejemplo, ¿por qué mencionar las coyunturas y los tuétanos al mismo tiempo? ¿Y cuál es la diferencia entre espíritu y alma? ¿Y cuál es precisamente la diferencia entre pensamientos e intenciones? Obviamente tiene que estar hablando de algo distinto, algo muy diferente del uno y el otro. Y responden las palabras viva y eficaz de algunas de estas otras parejas, espíritu y alma, coyunturas y tuétanos, pensamientos e intenciones. ¿Por qué está tratando individualmente con cada área de nuestra vida? ¿Será que está hablando del corazón mismo? Porque al final del texto lo vemos que lo menciona. Ahí está mencionado el corazón. ¿Será algo diferente al alma y al espíritu? Lo interesante de todo esto, mis hermanos, es mostrarnos el que tiene la palabra de Dios para profundizar en todas las áreas de nuestra vida. No hay área que no se quede desconectada o que no se exponga. Cuando la palabra de Dios revela a usted y yo, podemos engañar al predicador, podemos engañar a los hermanos, alabamos, alzamos nuestras manos y nos vestimos como todos unos cristianos, pero allá adentro en el corazón, en el almacén de nuestro ser personal, guardamos secretos. Están bien escondiditos, nadie se da cuenta, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos. Pero todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Una cita de la cual nadie de nosotros podremos escaparnos si hoy, en este día, en este momento, no dejamos que el Señor saque de los escondrijos las cosas que están escondidas, y que Dios sane, que Dios libere, que Dios restaure nuestro espíritu, nuestra alma, aún vaya nuestros huesos, nuestros tuétanos y nuestro mismo corazón. Y lo hace de tal manera que no se escape nada a su intervención. Si lo viéramos, por ejemplo, desde el punto de vista de un cirujano, bien podríamos decir que la palabra de Dios es como el bisturí en manos del cirujano eterno, como la navaja, como el cuchillo. No hay otro texto que nos exponga una cirugía del ser humano como lo hace la palabra de Dios misma. Pero para que esa palabra penetre, debo arribarla y comerla. Debo exponerme delante de Dios. Quiero que repitan todos conmigo esta frase que escribí aquí. No puedes cambiar las cosas que no estás dispuesto a confrontar. Ese es el sentido de eso.
No puedes cambiar las cosas que no estás dispuesto a confrontar. Porque de otra manera estás pidiendo cambio condicional. Yo recuerdo cuando entré a cirugía, le dije al cirujano, haga lo que tenga que hacer. En ese momento era tanto mi dolor que no investigué qué me van a hacer y cómo le vas a hacer y qué tanto me vas a abrir. Nomás le dije, haga lo que tenga que hacer. Y en este día tenemos que decirle, Señor, haz lo que tienes que hacer. Pero sana mi mente, sana mi espíritu, restaura mi vida. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a confrontar las cosas para que cambien? Y si bien es cierto que al comerla me puede ser amarga como al profeta, ella habrá penetrado lo más profundo en mí. Si alguien sale un poco amargado en esta mañana, es que la palabra encontró el lugar que habías estado escondiendo. Dísela al Señor, I found it. Lo encontré. Porque por más escondido que esté, créemelo que la palabra de Dios en un solo sermón, en un solo mensaje, te va a sacudir y muchos van a salir amargados y muchos van a decir, ya no vuelvo a ese lugar. Alguien le contó de mi pasado, alguien le chismeó al pastor, a ese mentado Facebook, todo lo sabe. Por principio de cuentas, yo no tengo el tiempo, ¿verdad?, para estar metiéndome, ¿verdad?, en el mentado Facebook. Facebook te puede dar toda clase de información y chismes y mitotes, pero lo que está... Yo quiero decirles, los que usan el Facebook para el chisme y el mitote tienen un serio problema ahí adentro. Serio, tristemente y trágico problema en sus corazones. Están totalmente desconectados. Y no les queda más que jugar al religioso porque es lo más fácil. Ellos están celebrando el Halloween 365 días en el año. Siempre traen la máscara del religioso puesta. Y la última vez que chequé, el rey David le dijo al Señor, porque llegó el momento que el rey se le quiso zafar después de que manda matar a Uría Eteo, esposo de la mujer con la que había dormido y que le había creado un hijo. Y que el Señor le mandó al profeta Natán, que te estoy avisando que el Señor te va a matar el resultado de ese pecado. Y le habla a base de parábola y David se quiere decir, pues tal muera, pero yo no hice nada. Hasta que el Señor lo sacó, lo desnudó, le dijo, ese eres tú. Está hablando de ti, tonto. Lo desenmascaró el Señor. Al más grande, al más poderoso, Dios se encarga de quitarles la máscara. Y entre más alto te subes, más fuerte y más duro va a ser la caída. Oh my God. Y muchos duran una vida celebrando el Halloween y te dicen, y tanto que te ponen, no celebres el Halloween. Y la máscara que traes puesta, ¿cómo te la vas a quitar? Le dijo el rey David, llega el momento que el Señor te desnuda a tal grado que te hace tragar tierra, te avergüenza públicamente al grado, antes ya se acaba el vocabulario, o sea, se acaba el yo, o el yo no fui, o él tuvo la culpa, se acaba de tu vocabulario y empiezas a hablar palabras como, Señor, aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y así empezó a hablar David. Tú amas la verdad de lo íntimo. Quiere decir, no hay nada que yo pueda esconder. Dice, porque tú no quieres sacrificio que yo daría. Porque estamos llenos de sacrificios, alabamos y adoramos a Dios. Y la gente nos dice, mira qué cristiano el hermano, como quisiera ser con él, como él. Tus dones, tus talentos no dicen nada de ti. Puedes sanar enfermos, echar fuera demonios. Me decía uno la semana pasada, yo estoy parado sobre la roca, tú te has desviado de Jesucristo y andas con lo del profeta y con lo del apóstol, y yo estoy parado sobre la roca. Y le contesté y le dije,
No sabía que así se llama el casino que ahora abrieron en Hermosillo. Y le dije, no hay palabra que tú me digas a mí que tenga valor. Porque si no somos sinceros con nosotros mismos y con el Señor, al diablo no le impresiona que tanto brinquemos, cantemos y hablemos en lenguas. Lo que al diablo le impresiona es que usted y yo somos gente que aprendemos a admitir nuestros errores, nuestras faltas, nuestras deficiencias y sobre todo nos humillemos bajo la poderosa mano del Señor. Nos duele, va a ser vergonzoso, pero tenemos que confrontar. Si quiero que las cosas cambien, las malas actitudes, las malas mañas, tengo que confrontarlas. Y a veces el Señor nos pone en situaciones de hacerlas en público, porque la palabra de Dios penetra el alma y el espíritu. Y si el alma y el espíritu son dos componentes distintos en el ser humano, como se duele hablar en la trilogía del hombre, o sea, en lo que somos el tripartito, el impacto que hace la palabra de Dios debiera ser muy grande. Atraviesa de afuera hacia adentro cuerpo, alma y espíritu. Las tres etapas, las tres capas. Y bien sabemos que el alma y el espíritu son componentes inmateriales. Por lo tanto, la función de partir a ambos es algo que se circunscribe a un acto completamente divino. Y esto no podía ser de otra manera. Usé la palabra circunscribe. Pablo el apóstol tiene un diálogo abiertamente con los mismos de su casa, los judíos. Porque andaban muchos judíos muy inquietos queriendo que los gentiles judaizaran. Y para judaizar, aquí es donde nos va mal a los hombres, pues hay que cortar. ¡Auch! Y se agarraron en una disputa bastante acalorada. Y Pablo trata el tema de la circuncisión. Y les dice, y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que contra la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley, porque no es judío, les dijo Pablo, el que lo es en manifiesto. Yo me puedo cortar, ustedes saben de lo que estoy hablando, y decir, ahora soy judío. Y Pablo les está diciendo, no es judío el que lo es en la carne, ni la circuncisión es la que es manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, en el espíritu, y la circuncisión es la del corazón. ¿Quién es judío? El que se ha dejado que la palabra de Dios le corte orgullo, soberbia, mentira, todas esas cosas malas. ¡Aleluya! La alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios, porque Él es el que hace el trabajo. ¿Están entendiendo un poco? ¿Qué versículo es este, perdón? Romanos 2, versos 28 y 29. Aleluya, se puso truchado porque yo sé para dónde lo lleva. Así que sabemos que entonces estos dos componentes son inmateriales. Y esto no podía ser de otra manera, pues el hombre fue criado a imagen y semejanza. No solamente fue creado a imagen, sino a semejanza de Dios. Digan conmigo, yo soy igual que Dios. Pues díganlo como que les causa orgullo, como que les causa un privilegio. Yo soy igual que Dios. ¿Puede decir una vez más? Yo soy igual que Dios. Wow. Oh, mi hermano, si usted se ha expuesto, usted cada vez que venga, ahorita cantábamos ese himno de adoración, ¿verdad?
que habla de que cuando nos metemos en esa unción, Señor, aquí estoy exponiendo alma, cuerpo, espíritu. Trata con mi orgullo, con mi soberbia, con mis deficiencias. Trata con todo esto, Señor, que me hace fallar delante de ti. Cámbiame, transfórmame. Ya no quiero ser igual, ya no quiero ser el mismo. Esos son los que están formándose y tomando la semejanza de Dios. Y solo el poder de su palabra logrará llegar hasta esa profundidad espiritual. Y en esto vemos una función que es la única de la palabra de Dios. Los hombres han inventado métodos para tranquilizar el alma y darle reposo a su espíritu. Pero solo la palabra de Dios tiene el poder para revelar cuál es su dolor, su malestar, su congoja. David, después que hubo pecado contra Dios, sentía que su alma y espíritu estaban partidos después que fue visitado por el profeta Natán y le dijo: tú eres ese hombre. Cuando se te descubre lo que estás haciendo y te lo dicen así tajantemente en tu cara, tú eres ese hombre. A este respecto, pues, dijo que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. No le quedó a David más que decir: bueno, pues no me queda más que humillarme. Ya me encontraron. ¿Sabe lo que más le puede al hombre cuando lo encuentras? Lo encontraste. No tanto todo lo que hizo, sino que lo descubres. Y Dios se especializa en descubrir las cosas que están aquí. Y cuando la Biblia quebranta el orgullo del hombre, está partiendo su alma y espíritu. ¡Aleluya! Dejemos que el bisturí divino llegue a esa parte de nuestra vida. Estamos por terminar las coyunturas y los tuétanos. La verdad de esta parte es mostrarnos hasta dónde llega el poder de la palabra. Cuando entra en el ser humano, penetra entre las coyunturas y los tuétanos. Y el tuétano es algo que no se puede alcanzar con facilidad, porque está dentro del hueso. Está protegido por el hueso mismo. Y la palabra de Dios penetra hasta la médula de nuestra humanidad. Hasta lo micro, hasta lo macro, hasta lo más pequeño. Pone al desnudo los pensamientos secretos del alma. No queda nada que ella no pueda invadir, y hasta donde llega, ella no llegue. Muchas enfermedades del cuerpo se originan en los huesos. Hay gente que presenta una apariencia de buena salud, pero a lo mejor sus huesos se oculta un terrible cáncer o frágiles. La Biblia, como si tratara del mejor cuchillo de un carnicero, corta esas partes más profundas con el fin de ponerlo al descubierto y revelar el mal que pueda haber allí. Y hoy, hermanos, casi se puede hacer todo en el asunto de la reconstrucción de la piel. ¿Cuándo se había visto esto? Reconstrucción de la piel. La ciencia ha logrado corregir muchas deformaciones del rostro, del cuerpo. No me piden el número de teléfono de este cirujano. Las cirugías estéticas se han puesto en la vanguardia del llamado mundo de los rostros plásticos. Hay gente plástica allá afuera. No son de veras, son hechos de plástico. Pero observe que la Biblia no hace cirugías estéticas. Repito, la Biblia no hace cirugías estéticas. Ella hace una operación de corazón abierto. Las coyunturas y los tuétanos son desmembrados cuando la palabra penetra a ese lugar. Y la espada que más corta discierne lo que hay en el corazón, los pensamientos del corazón. Gracias a Dios que Él no nos dio la habilidad a nosotros, y por una razón muy simple y sencilla, de discernir lo que está en la mente de los que están escuchándome en esta mañana, porque ya hubiera salido corriendo, los hubiera tirado con el micrófono. O lo que su vecino está pensando de usted. Imagínense qué golpes duros nos daríamos todos los días.
Ay, qué ridículo se ve con ese color. No le mechea. Yo me hubiera puesto esto. Yo me hubiera peinado así mejor. Imagínense qué pleitazos tuviéramos todos los días. Digo el Señor, yo no los voy a dejar que se metan en el terreno de la mente, del espíritu, porque se ahorcan, se acaba la humanidad así en 2x3. Pero Él sí conoce los pensamientos del corazón. ¿Cuáles son los pensamientos del corazón? Por cierto que son muy distintos a los pensamientos de la mente. Por lo general esos son más lógicos, más mensurados, más razonables. Por ejemplo, ¿qué dijo el Señor Jesús respecto a los pensamientos del corazón? Que de ahí salen los malos pensamientos, las malas palabras, los crímenes, los adulterios, etc. Y cuando la Biblia confronta el corazón, lo pone al descubrimiento, discierne lo que hay allí. Lo que para usted es confuso, ¿cuántas veces llegamos a decir, ¿por qué lo hizo? ¿O qué estará pasando por su mente? Hay uno que sí conoce lo que está pasando. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aún antes de que se forme un pensamiento, cuando es intención, el Señor ya la conoce. Está por hacer esto. Está por darle cabida a esto. Todavía no lo produces, todavía no le das formación a ese pensamiento. Se está apenas... ¡Qué tremendo! Por eso dijo el Señor, oíste que fue dicho, no adulterarás. Mas yo digo ahora, que cualquiera que viere a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Porque hay de ver a ver, right? De vista a vista. Decía mi esposa, ¿verdad? Ayer estábamos dialogando este tema, ¿verdad? Pues, es para que pudiéramos todos así, ¿verdad? Diga, hermano. Fuéramos todos unos sandrones, Dios la bendiga, hermano. A ver, hermano, ¿por qué no la puedo ver? No me deja mi esposa. Por eso, ¿qué tan importante cuando el Señor dijo, bienaventurados los de limpio corazón? Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio. Por limpio que esté, el que está contaminado, el que es infiel, todo lo es sucio, todo lo es igual, porque así piensa. Porque tal es su pensamiento, tal es su corazón. Y Dios se especializa en examinar todos estos asuntos de las intenciones. ¿Cómo se entiende esta acción de la palabra? Bueno, a menudo cuando ella es expuesta, pregúntese por qué es que esta palabra, cuando es trazada según la voluntad del que la envió, quita el velo de todo aquello que usted había ocultado en su corazón, lo descubre. No le sorprenda que esa palabra diga exactamente las mismas cosas que usted había pensado o actuado en algún momento en su vida. Se queda usted pensando, ¿quién le dijo? Somebody must have talked to me. Oh, ese Facebook, yo lo voy a borrar a todos mis contactos. Borre a quien quiera. La palabra de Dios lo va a seguir descubriendo. Aleluya. No le vaya a sorprender. Y una de las marcas de la palabra del Señor es desnudar los más íntimos secretos del hombre. Cuando Dios te descubre, por más elocuente predicador y por más bueno que fuiste en echarle mentiras a la esposa o al esposo o a los hijos, en ese momento se te traba la lengua. Yo lo hice. Y es por
poner a la vista lo que ni la misma persona había podido percibir. Jesucristo está en la palabra y lo ve todo. En esta mañana, a través de este mensaje, Jesucristo está en la palabra. Yo puedo decir confiadamente: Jesucristo está en nosotros. Cada vez que usted declara la palabra, Jesucristo hace acto de presencia. Yo soy, dijo el Señor, el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios. El Verbo es Jesucristo, es la palabra. Y todas las cosas están desnudas y abiertas. Y terminamos. ¿Cuáles son las intenciones del corazón? El profeta Jeremías 17:9 nos dice cómo es el corazón y cuáles son sus intenciones. El profeta de antaño ha dicho que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Si usted conoce a una persona perversa, es porque así es su corazón. Engañoso, dijo el Jeremías profeta, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y lo hace la pregunta: ¿quién lo conocerá? Aquí está entre nosotros en este día el que lo conoce. Y perverso. Esas son expresiones muy duras, pero son las más ciertas que aparecen en las Escrituras. Nadie sabe lo que se esconde detrás de una mirada o detrás de una conversación. Usted ni se iba a imaginar. Oh my God. ¿Cuándo se sabe que te están viendo con sinceridad? Con un corazón limpio. ¿Cuándo se sabe que lo que estás oyendo, lo que estás viendo, las expresiones, no hay otras intenciones detrás de ello? ¿Cuándo? Pero ahí está el testigo fiel de todos, siempre. Lo que usted habla, cuando se levanta, cuando se acuesta, allí está el que todo lo oye, el que todo lo sabe. No le haces si te metes debajo de la almohada o te escondes a hablar tus secretos, allí está el Señor. Todas esas maquinaciones en tus pensamientos en la medianoche. I wish this, I wish that, I wish. Y sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Prepárense porque ya voy a terminar. Dele gracias a Dios. Como 3 nomás dieron gracias a Dios, todos los demás se van a aguantar, ni modo. La intención del corazón pudiera ser otra muy distinta a la de la mirada y a la de las palabras. De esta manera tenemos que la palabra no solo nos ve interiormente revelando cuáles son los pensamientos, sino que también critica lo que pudiéramos estar pensando. Ella analiza cada pensamiento y al final nos dirá si ese pensamiento es vano o es aceptable. Nos dirá si el pensamiento es egoísta o si ese pensamiento es como el de Cristo. Ella al final es el juez de todos nuestros pensamientos. ¿Y cuál es el propósito? Que la Biblia sea como una espada más cortante. El verso 13 termina y nos los encierra todo. La palabra de Dios como espada hace una cirugía en el alma y el espíritu que ningún otro médico podía hacer. Y esto nos explica totalmente que por qué la palabra ha quitado amarguras, deseos de venganza, envidia, celos, malos pensamientos y hasta ha sanado culturas enteras y costumbres. Aleluya. Levanten sus manos. Todos levanten sus manos. No importa quién sea usted. Just raise up your hands. De la mejor manera que usted pueda decir: Señor, transfórmame aún más.
Expon, mi hermano, expon tu corazón, expon tu espíritu, expon tu alma. Es algo muy doloroso, es algo muy tedioso, cansa el alma del hombre cuando tienes que andar escondiendo cosas y secretos. Exponla de una vez y por todas delante de Dios. Tarde que temprano Él la va a exponer y lo va a hacer de una manera muy desagradable a ti. Thank you for just complaining. De una manera, es mejor que usted primero lo hagamos voluntariamente. Expone ese orgullo, expone ese secreto. No se lo tienes que decir a nadie más que a Dios mismo. Que solo te estás posicionando para que Él tenga que hacerlo públicamente, y eso duele mucho. Es mejor que ahorita te humilles. Y si de algo necesitas ayuda, pídela, búsquela. Pide el consejo, pide la dirección, no te quedes callado. Si estás batallando, si estás luchando con algo, pide ayuda. No te enfrentes a ese gigante solo. Dios Todopoderoso, exponemos nuestro orgullo, nuestro espíritu que se ha contaminado. Los secretos en nuestro corazón, tú ya los conoces, tú ya los entiendes. Esos secretos que producen malos pensamientos y malas intenciones, quítalas, bórralas. Quítalas, arráncalas de mi espíritu, de mi sistema, oh Dios. Quiero ser tu imagen, quiero ser como tú. Saca aquellas amarguras, saca esos complejos, saca, Señor, esas inquietudes. En el nombre de Jesucristo, ayúdame a doblegar, a rendir las malas costumbres, las malas mañas, los malos pensamientos. No quiero darte lugar, Señor, a que lo tengas que hacer por mí. Hoy me rindo voluntariamente, te pido perdón. Límpiame, renuévame. Santifícame, purifícame, Señor, en el nombre de Jesucristo. Abro mi oído a tu palabra, abro mi oído, Señor, a tus palabras. Como dijera el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oh, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. De Dios, el toque de Dios, pasa tu corazón. Pídele de todo tu corazón, porque todo lo que hay dentro. Si tu intención es no servir a Dios, sácalo fuera. Necesita ser cambiado. Si tu intención es hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios, porque todo Él ya lo conoce, Él ya lo sabe. Dentro de mi corazón, si tu intención ha sido irte de la casa, necesita para vivir una vida de libertinaje, Él ya sabe, Él ya lo conoce.
Sobre tus hijos.